Muy bien, amigos de Neorama, pues tengo el gusto, el placer de estar con Norma López, quien es una baterista con una trayectoria bastante interesante, pero creo que lo más interesante, bueno, no lo más interesante, sino que tú estuviste en un grupo que grabaron un LP en 1987, que es Ciudad Azul con Flor de Metal. Esta agrupación tenía dos cosas que me parece que son fundamentales para el rock, que eran tres mujeres tocando sus propios instrumentos, su propia música, y la otra es eso, precisamente que eran mujeres, ¿no? Que eran un grupo de rock dentro de una de un género musical que ha sido muy criticado por tener pues como una cuestión de patriarcal, ¿no? Grupos específicos de hombres, aunque en los 80s las mujeres se rebelaron mucho, ¿no? Ahí tenemos a Kenny, ahí tenemos a Cecilia Toussaint, que digamos que son contemporáneas, está, bueno, la afinada Angélica Infante, que este año se nos adelantó, y Ciudad Azul fue un disco también así con una propuesta muy original, una propuesta muy interesante y que rompió un poquito con el estigma mismo del rock, del tipo de, porque era sax, saxofón, batería y teclados, o sea, no había guitarras, los clásicos riffs y el bajo, ¿no? Eso me parece que es bastante interesante y era muy novedoso y tenían una combinación de rock, jazz, fusión, con los ritmos que también se estaban marcando mucho la época, que era el reggae. Latinos, ¿No? Entonces, cuéntanos, antes de esta agrupación, ¿tú ya habías estado en alguna otra? Sí, estuve con Crisálida, Ah, ok. que también éramos solo mujeres y prácticamente éramos principiantes en todo este rollo, Uh-huh. también en nuestros instrumentos, como en el ambiente de rock, y también hacíamos nuestra propia música. Ah, ok. ¿Y qué diferencias encuentras tú de Cristálida a Flor de Metal? Pues sí, hay varias. Para empezar, pues la madurez musical y también física, mental y emocional. Crisálida era un grupo pues que comenzaba y que estábamos todavía desubicadas en cuestión de organización, de composición. Éramos principiantes en nuestros instrumentos y pues sí, ya con Flor de Metal ya era un objetivo más Definido. preciso, más definido. Ajá. Ya éramos responsables y ciertas de qué es lo que queríamos. Ah, ok, ok. En Crisálida, ¿crees que lo que haya faltado dentro de la conformación sería pues el sello distintivo de su propuesta? Sí, pues estábamos en la búsqueda y como te digo, pues no es lo mismo cuando ya llevas más tiempo tocando, que puedes desarrollar ideas, no sé, más elaboradas a lo mejor, Ajá. que estás en lo básico, ¿no? Que cuando estás en lo básico. Y que te llevas pues sorpresas, tropiezos, la escena, aunque era muy nueva y estaba abriendo foros, también había sorpresas, ¿no? Sí, pues tocábamos en hoyos, Uh-huh. pero de esos menos buenos. Ajá. Y pues estábamos alocadas también, porque pues andábamos también un poco en el Reven y nos faltaba como más disciplina, Ah, ok. más organización. Sí, van más por las fiestas, la presentación y las fiestas. Pues sí, pues sí, definir y un poco de responsabilidad y todas esas cosas, ¿no? ¿Siempre has tocado con mujeres o has alternado en bandas que los integrantes sean hombres? He alternado, pero casi siempre, aunque, o sea, ha habido hombres y mujeres. Por ejemplo, también estuve en Fuga 6. Uh-huh. Fuga 6 era un supergrupo de amigos y hermanos
o sea, amigas, amigos y algunos eran hermanos. Ajá. Y ellos me dieron la oportunidad de así de que apenas yo tocaba el tumpa y me dieron la oportunidad de tocar con ellos. También es esta circunstancia, creo que actualmente hay más bateristas, ya son más visibles, pero cuando ustedes surgen, creo que tú eras de las pocas bateristas, ¿no? Sí, era de las pocas, aunque por ejemplo en la cuestión de covers y grupos, ¿cómo se dice? Versátiles. Comerciales versátiles, sí había más mujeres. Por ejemplo, las chicas latinas tocaban en los Wings y ellas eran puras mujeres y su baterista. En ese tiempo también salió Boquitas Pintadas. Ajá. Que nada Entonces, más tiene un disco, ¿no? Y bueno. la verdad no sé, pero ahí estaba Gloria Trevi. Ajá, ajá. Y pues eran puras mujeres también. Estaban las Chicks, que también con ellas me fui a tocar covers. Ah, mira. Porque ellas siempre andaban buscando elementos y se les salían y seguían siempre buscando elementos. Sí, pero ese sí es un grupo con más tiempo, ¿no? Ya. Sí, ya. Y como tú dices, es un grupo de show, ¿no? Porque tocaban muchas piezas así clásicas. Sí, nos disfrazábamos y tocábamos, por ejemplo, en el Hotel de México, en el Marrakech, en un tipo de lugares. Centros de espectáculo. Centros de espectáculo, exacto. Bueno, esa es la parte comercial que aquí te ha tocado, la más comercial, por decirlo. Pero ya en propuestas, ¿sí se puede decir que tu carta de presentación es Flor de Metal o hubo un antecedente? No, mi carta de presentación Es Flor de Metal, sí. Ah, ok. ¿Qué tanto impactó ahora que ha pasado el tiempo del 87 para acá? Pues estaremos hablando de unos, ¿qué será? 38 años, 39. Híjole. Por ahí, ¿no? O menos. 36. Ajá, los que quieras. Bueno, pero ya hay una retrospectiva. Tuvieron un reencuentro en el 2005. Agregaron como 4 o 5 canciones más. Que por cierto está, está en internet, ¿no? O sea, está en todos los portales digitales, está en YouTube, etc. Con Discos Pueblo en sus plataformas. Sí, siempre grabaron para Discos Pueblo, esa es también como que mi duda, porque pues obviamente en aquel entonces estaba con rock, ya se estaban abriendo las disqueras, no hubo un acercamiento para que grabaran con alguna disquera. Fíjate que no. Mi maestro de batería, Jorge González, estaba muy interesado en el grupo y él nos apoyó muchísimo. Nos acercó un super ingeniero de sonido, nos acercaba gente y entre ellos fue Pepe Ávila de Discos Pueblo. Ah, ok. Y entonces él nos adoptó y grabamos nuestro primer disco con él. Y después pasa el tiempo, ya en el 2005, pues él ya se habían renovado las plataformas, ya eran digitales, ¿no? Sí, entonces, a partir del milenio, ¿no? Del 2000. Él retomó también Discos Pueblo, retomó el disco en vivo. Ah, ok. Y esto es interesante, o sea, sacan su placa, tiene muy buen recibimiento hasta donde yo entiendo de lo que es la crítica del rock, y el disco se vendía y se podía encontrar en cualquier parte. Entonces, a esto voy. ¿Qué pasó? Estuvieron tocando, lo presentaron, incluso me parece que estuvieron en Eco, en uno de estos programas en que llevaban a los grupos de rock tocando y todo esto, y Eco pues tenía una idea como internacional, ¿no? Sí, fuimos a varios programas de Eco. La verdad no me acuerdo en cuáles, ¿no? En cuáles, pero sí fuimos varias veces a Televisa, ¿no? Y hasta Canal 13, Canal 11, pero Eco nos adoptó también, nos llamaban seguido. Sí, Ricardo Rocha. Sí, pues hicimos, ahorita que estaba leyendo, refrescándome, tengo todo este folder
de, De notas, ¿no? de notas, de eventos, de revistas, de bueno, pues cuánta cosa donde nos presentamos, hicimos radio, teatro, televisión, giras. Ujú. Eh, bueno, entonces el principio de Flor de Metal fueron las tres integrantes, Gabriela García, Sibila de Villa Sibila de Villa, ajá, y tú. y yo mera. Y bueno, esas son las tres importantes. En un momento dado se llega a integrar Elena Sánchez. Así es. Cuando ella se integra, ¿se convierten en un cuarteto o ya estaban habiendo fugas? Mira, de hecho la dotación de instrumentos de Flor de Metal se dio así por necesidad, porque no encontrábamos bajista, no encontrábamos guitarrista, había algunas guitarristas, pero pues cada quien estaba en su rollo y no querían entrarle, y Elena entró un tiempo después de que ya estaba formado Flor de Metal. Se fue con nosotros a una gira que nos invitó Chicoche, Ajá. la hermana de Chicoche, porque él ya era afinado, pero seguía la crisis. Ah, ok. ¿Cómo? Chicoche y su crisis. Chicoche y la crisis, ajá. Y nos invitaron a Tabasco. Entonces, Elena fue con nosotros. Pero a la par Elena estaba con otro grupo Vía Corta. Y estaba con Perico y Jorge García. O sea, Elena ya también tenía varios proyectos. Uh-huh. Pero pues hubo ahí, nos hizo Perico trampa, la enamoró y se la llevó hasta la fecha. Ah, ok. ¿Y con ella ya no hubo oportunidad de grabar? No, ella ya prefirió irse con Perico. Ah, ok. Uh-huh, con Vía Corta. ¿Sí tuvieron esta oportunidad de poder sacar más grabaciones? ¿Con Elena? No, entre ustedes mismas. Aparte de estas dos grabaciones que digamos son las oficiales. Sí, lo que pasa es que pues teníamos mucho movimiento, trabajábamos bastante, o sea, nos iba bien. Ajá. Teníamos conciertos aquí y allá y nos dedicábamos también a vender el disco. Ajá. Y bueno, ya cuando pensamos en hacer un próximo disco, pues fue que Flor de Metal pues se fue para abajo. Ya no hicimos más que después de muchos años, el de 2005, uh-huh, gracias a Monkiki. Monkiki es ingeniero, o era, no lo sé, de Tania Libertad. Ah, ok. Uh-huh. Entonces Gabriela, después de que tronó todo y no sé qué tantas cosas, se fue a trabajar con Tania. Uh-huh. Como en el acordeón. Bueno, lo importante es que Monkiki le decía a Gabriela que él era fan de Flor de Metal. Uh-huh. Y que cuando nos juntábamos y que cuando. Y pues Gabriela, hasta que un día se le ocurrió, pues me acuerdo que dijo así: ay, existió Flor de Metal, vamos a ver qué hacemos, o sea, sí, pues sí. Entonces Monkiki dijo: yo las produzco y yo pongo todo. Y es un buen ingeniero. Claro, un gran ingeniero. La grabación la estaba oyendo y es buenísima. Está padrísima. Ajá. Sí. A mí me gusta más que el disco, la verdad. Y el disco es bueno, el disco es muy sí. bueno. También tienen letras como muy atrevidas, como muy para ser de mujeres, como que estaban adelantadas a su época, ¿no? Sí, las letras de Flor de Metal son de Gabriela García. Ah, ok. Ajá. Y bueno, la música y los arreglos, pues ya ahí entre todas hacíamos y deshacíamos. Sí, bueno, ella era la que cantaba, ¿no? La voz principal. Porque por ahí te vi cantando, pero creo que fue ya con tu proyecto de las ñoras, ¿no? Sí, no, yo en Flor de Metal exclusivamente me dedicaba a la batería. Ah, ok. Entonces, en donde
tenías que ver, ya era cuando ensamblaban las canciones, empezó, yo creo que este ritmo puede irle bien a esta canción. Pues mira, Flor de Metal, me voy a ir al principio. Ajá. Cuando yo las conocí, yo trabajaba en Canal 11, Ajá. en la barra infantil, y Fernando Buenavat, que era mi jefe, me dijo, oye, tú andas buscando un grupo de rock de chavas, porque como tronó Cristalina, pues yo no quitaba el dedo del renglón. Entonces me dijo Fernando, van a venir unas chavas que se llaman Flor de Metal, que tocan el urbano, pero quieren hacer un grupo de rock. Velas a ver al estudio. Pues fui a verlas y eran como 6, 7, violín, teclado, tumbadoras, pero no traían batería. Entonces me gustó, a pesar de que no era exactamente el género que a mí me gusta la música, pero las escuché frescas y así muy padre, o sea, nuevo, ¿no? Mm-hmm. Así que me acerqué, nos dimos los teléfonos y ya cuando nos reunimos, nada más llegó, no, sí llegaron como 4 o 5, y al próximo ensayo ya nadie fue, más que Gabriela, ¿no? O sea, entonces me dijo, no, pues es que todas tienen compromisos y ya no quisieron seguir. Porque ellas más bien eran así como de otro género, o sea, no les interesó hacer rock. Me imagino, no sé. Estoy inventando. Bueno, pero es curioso porque en los 80s ya se había instalado una especie así como de festival de canto nuevo, de trova y todo esto, pero el rock, de hecho, sí llegó a tener sus dificultades, ¿no? O sea, traía dificultades anteriores, desde los 60, 70, pero los 80s fue también así como un redescubrimiento del género, ¿no? Entonces, y de hecho, pues a ustedes en Discos Pueblo, o sea, Discos Pueblo tenía mucho catálogo de música latinoamericana, sí, ¿no? era otro rollo. Entonces, creo que tenían por ahí uno de Nacha Guevara y gente así, ¿no? O sea, sí, eran música latinoamericana. el primero de los folcloristas, de Pepe. Ajá. Y el primer disco de esta Guadalupe Pineda, ¿no? Ahí venía, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención, dije, bueno, Discos Pueblo tenía una tendencia muy interesante de manejar, creo que fueron los primeros que empezaron a manejar la trova cubana, ¿no? En sus ediciones y todo esto. Y de repente sacan a grupos como a ustedes y a Splash, que están completamente en otro género. Pero ustedes quizás en un momento dado, como que si se querían jalar hacia la trova, la música latinoamericana, lo hubieran pegado también, ¿no? Porque ya había esa fusión que, era, que el jazz y lo latino traía, ¿no? Sí, de hecho, Flor de Metal siempre fue considerado como un grupo de rock fusión. Ajá. Entre jazz, rumba, y rock. Y música popular. Ajá. Ritmos latinos. A mí me llama mucho la atención porque en realidad sus letras no son tan fáciles y la manera como vocalizaba esta Gabriela García sí le da una tendencia interesante, ¿no? Sí, pues sus rolas las interpreta pues, bastante bien porque son sus rolas. Ajá, y bueno, te comentaba que al principio nos quedamos ella y yo, y entonces entre las dos me decía, mira, tengo esta rola. Pues vamos a hacerle esto, ¿por qué no le metemos este final? ¿Por qué no hacemos un cambio aquí? ¿Por qué no le ponemos este bajo? O sea, yo participaba en los arreglos, pero a veces me metía en el bajo, digo, con ideas de, pues en general, ¿no? ajá. Menos con letras y melodías, porque después eso. Y luego ya por fin entró Sibila, la convenció Gabriela y entonces entró Sibila. Yo, como era rockera de Hueso Colorado, Led Zeppelin y todos esos grupos de antaño, a mí me hacía mucha falta la guitarra. O sea, yo decía, híjole, es que
me hace falta la guitarra y un bajo, ¿no? Ujú, ujú. Pero fui amando la música de Gabriela, o sea, me fui acostumbrando, le fui agarrando el modo, le fui agarrando el gusto y me fue gustando y aparte como que tenía yo más chance de hacer cosas en la batería Ujú, por ser tan pocas ujú, ujú. y entonces yo podía como que meter cosas diferentes y que a lo mejor en un grupo de rock, quién sabe, ¿no? Pero Si hubieras tenido esta libertad, esta manera sí, de depende del exposición, género, ¿no? Porque si es pero, progresivo, pero tú tenías una buena exposición. Yo me acuerdo que en esas transmisiones de eco que llegaron a participar, te tomaban buenos ángulos en donde tú estabas pero rifadísima tocando la batería. sí, sí, pues es que a mí en la batería me gusta casi, casi que como componer, ¿no? O sea, yo voy viendo parte por parte y cómo puedo unir esta parte con la voz y aquí. Y bueno, muchos bateristas o bateristas, mujeres así Trabaja. trabajan, pero yo, el momento sublime para mí es el momento en que estoy montando una rola con mi batería, ¿no? Ujú. En el caso de Flor de Metal. Ujú. ¿Qué diferencia ves entre Flor de Metal y tu nueva propuesta que es Las Ñoras? Híjole, pues muchas también. Ajá, porque también Ujú. estás con muy buenos músicos, ¿no? Sí, Jorge García Montemayor, Sara Díaz, que es canta, compone y también ya trae mucha experiencia y toca el bajo. Y bueno, las ñoras, ya nos pasamos a las ñoras. Sí, brevemente. Las ñoras inicia por una necesidad de seguir componiendo, de seguir tocando y de seguir compartiendo en los escenarios la música, ¿no? Pero entonces yo ahí sí ya me agarro más del rock. Y dije, yo quiero rock, ¿no? Y quiero guitarra y quiero bajo. Y entonces le llamo a Sara porque sé que ella también compone canciones. Le dije, oye, yo tengo algunas canciones aquí en la mesa. Yo me retiré mucho tiempo porque crié una hija Ujú. y me dediqué a trabajar. Es algo relacionado con el arte, pero pues era mi prioridad, ¿no? La crianza de mi hija. Entonces me alejé, pero a la par iba yo haciendo cosas. Hice un disco con mi hija, que era chiquita, se llama En la panza del caracol. Ah, ok. Ajá, y entonces ella cantaba y tocábamos el teclado y bueno, es otro rollo. Pero me Porque, alejé, porque también decías que hacías un programa que estabas en la barra infantil de Canal 11. Sí, es que yo en algún momento estudié para educadora. Ah, ok, ok. De hecho, me recibí como educadora, pero no era lo mío, pero digamos que fusioné la educación con el arte Ujú. y bueno, ya hice la prueba de piano en los jardines de niños del Distrito Federal y me aceptaron, me dieron plaza, pero ya por el interés de pues, estar con mi hija. Y después me fui al Estado de México como promotora de educación artística. Entonces, pues el tiempo que tenía libre me dedicaba a hacer mis canciones. Entonces, cuando mi hija ya creció y ya tuve oportunidad, pues volví como a internarme y busqué pues, a mis amigas de la música y me encontré a Sara y le dije, oye, vamos a juntarnos y hacemos, yo toco tu música y tú tocas la mía y conseguimos una guitarrista y pues vamos moviéndonos, ¿no? No, pues sí, padrísimo. Ujú, Entonces invitamos a Verónica Cortés, que era de Crisálida, ujú. pero pues Vero estaba muy atrapada también con sus hijos. Yo le decía a Susanita, Ajá, con sus hijitos y vivía muy lejos y Sara también, o sea, estábamos. Y dispersos. entonces era un problema. Y pues seguíamos Sara y yo, pues mira, tengo esta rola, a ver, ponle en el bajo, tú ponle acá la batería y hacemos coros. Entonces, a la par,
Jorge García me invitó a un proyecto suyo que se llama García y González, con Mauricio González. Entonces iban a la casa a ensayar y yo era su baterista. Y entonces dije, pues, oye Jorge, pues necesitamos guitarrista, ¿por qué no entras con nosotros? Aunque no seamos puras mujeres, pues, ¿qué más da? O sea, ya. Esa fiebre de que puras mujeres y eso, pues ya se te va pasando, ¿no? Lo que queríamos, lo que yo quería más bien era pues tocar y volver a crear y hacer. Ajá, y a mí me llamó mucho la atención cuando vi que estaba el maestro García, que pues, es un excelente guitarrista, alguien que acompaña a Nina Galindo. Bueno, yo lo he visto más allí con Nina Galindo, pero he visto que está involucrado con varias artistas y tocando y todo eso. Y me llamó mucho la atención verlo en su propuesta, y además que se llaman Las Ñoras, o sea, ¿de dónde? Se me hace bien, bien o sea, como que no encaja ahí, ¿no? No, al contrario, se me hizo como muy, muy interesante y algo como, ¿cómo te diré? Como irreverente, ¿no? Hacer, pues, falta una mujer, pero en ese caso entra otro músico y bueno, pues no hay problema, es músico y además también al señor le gusta la irreverencia, ¿no? Si no, te hubiera pedido que cambiaran el nombre, ¿no? En algún momento. Sí, pues sí es muy serio, pero pues es una persona de open mind también. Ajá. Y de hecho le hacíamos bromas, Sara y yo, de que cuando estábamos con lo del nombre, bueno, el nombre yo lo propuse desde antes, yo quería que se llamara Las Ñoras. Ajá. Incluso estuve grabando algunas canciones mías, invité a alguien, a Sara y a Adriana Ortega, también de Crisálida. Bueno, pero ya se me fue la... entonces Las Ñoras, cuando entra Jorge, le dijimos, bueno, pues nos vamos a llamar Las Ñoras y su bochorno. La etapa de la menopausia. No, como creen que yo no voy a hacer ningún bochorno. Bueno, mejor así, Las Ñoras está padrísimo. Bueno, él aceptó que él aceptó y le encantan Las Ñoras. Y de hecho, cuando hacemos videos, pues nosotras estamos re locas y hacemos locura y media, porque siempre ha sido así. Pero ahora como que se ha ido integrando más, se ha ido soltando. Ajá. Y ya también trata de pues, participar, bailar, reírse, ¿no? Ajá, ajá. Sí, al final de cuentas también el sello musical te lleva a algo, ¿no? A que trates la propuesta desde lo más serio hasta lo más, ¿cómo se dice? Alegre. Bueno, al final la música siempre es lúdica, etcétera, ¿no? ¿Qué sientes que hay en estas letras, en tus letras? Pues yo veo que hay diferencias, pero también es una propuesta incluso contracultural en un momento dado, ¿no? Pues voy haciendo pues lo que voy viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mis letras aparece Flor de Metal, o sea, hago alguna letra para ese evento que se fue abajo y que sí me dolió mucho, porque yo creo que si hubiéramos seguido, pues estaríamos viajando y tocando, porque tenía mucha proyección y estaríamos como Café Tacuba, porque incluso alternábamos con ellos, alternábamos con Real de 14, con Santa Sabina, o sea, tendríamos bastante proyección y podríamos haber vivido de eso, ¿no? Ajá. O sea, no tengo la menor duda. Sí, porque ya era un sello, ya la carta de presentación ahí estaba. Sí, ya no era tenía éxito. Yo veo que luego los grupos les cuesta mucho trabajo llegar a lo que quieren y primero es una propuesta, luego es otra propuesta y luego ya viene el grupo en donde pega, ¿no? O era el mismo grupo, pero se cambió el nombre quién sabe cuántas veces y le hizo... O cambiaban integrantes. Integrantes, ¿no? Bueno, eso ya es como clásico en el rock mexicano, ¿no? O sea, que cambie, ¿no? Y por lo regular es el cantante, ¿no? O sea, siempre es
el que cambian, el que crea, el que Pues por, si es el guitarrista con el cantante, alguno de ellos tiene un alter ego más afectado y alguien se tiene que ir, ¿no? acabas de dar en la clave. Y eso Entonces, pasa aquí en México, porque digo, pues ahí tienes a los Rolling ya. O sea, ¿cuánto tiempo llevan? y incluso esa historia que a mí se me hace muy rara, pero bueno, sí puede ser que dicen que hubo un tiempo que de plano no se hablaban ni Kate ni Nick, ¿no? Entonces, estás en el mismo grupo, es como a tu hermano, pues imagínate, llegar con tu hermano y no hablarle enfrente de tus papás y todo eso. Bueno, yo no me imagino cómo es una sociedad en donde, pues los Rolling Stones, si no graban, se la pasan en giras, En giras. y giras No, pues es que es. parecen el libro de Julio Verne, ¿no? Ujú. La vuelta al mundo en 80 días, ¿no? O sea, se la viven de viaje. Entonces a mí eso me llama mucho la atención y sostener ese tipo de vida también es algo... Pues es un matrimonio. Ajá, Entonces, pues sí, o sea, el enamoramiento pasa a los 2 años, ¿no? Más o menos, según la psicología. ajá, ajá. Y después de los 2 años, si tú ya no continúas es porque pues, se rompió el encanto, ¿no? Y bueno, a muchos grupos les pasa así, y incluyo a Flor de Metal, porque Gabo tenía ya otras intenciones, quería hacer otras cosas para no meterme en su vida. Y Sibila era como más accesible, más flexible, más bien más flexible, pero también Sibila tenía otros proyectos porque ella le encantaba el jazz, ¿no? Ajá. Entonces también grabó sus discos y anda tocando Anda en con una... medio mundo. Anda con un grupo, ¿no? Por ahí. Lo ignoro, no lo sé. Sí, a mí me invitaron, no sé si fue el de Oxomazuma o fue Alexei Sonrina, donde iba a estar ella con una agrupación. Pero bueno, no he tenido ni la oportunidad ni de conocer a Gaby García ni de conocer a Sibila de Villa, que me parece muy buena, ¿no? Porque la estaba oyendo cómo tocaba el saxo, la flauta esta, y dije, La sí, flauta transversa. sí, como que se adelantó a Kenny G, ¿no? O sea, como que... Y además desde el punto de vista de la música, que me parece que es más propositiva, ¿no? Porque Kenny G era como muy pop y ella, ¿no? O sea, interpretaba muy bien. Y sí siento esto que tú acabas de decir, de que pues es como más flexible, ¿no? A mí me parece una cuestión muy curiosa. De repente, en los 80s, no sé si tú estés un poquito de acuerdo con eso, pero el rollo del rock, si no era rock en tu idioma, era blues. Y era un rollo así como de, o sea, lo contracultural, lo contestatario y lo clandestino y lo subterráneo, ¿no? Que creo que Flor de Metal entra en todo eso. Te vas a ese tipo de música, pero con los otros estándares de Francia, Inglaterra y Alemania, y pues el blues ya no aparece tanto en realidad, ¿no? De hecho es como muy comercial el blues, el rhythm and blues en Estados Unidos, ¿no? Pero acá en México pues, está Guillermo Brizueño y está Real de 14, infinidad de propuestas, ¿no? Algunos son muy buenos, yo no lo dudo ni nada de eso, pero creo que también, o sea, ya llega un momento que dices, bueno, vivir la época, y creo que a ustedes sí les tocó eso. Flor de Metal hizo, sin meterse en muchas recetas ni nada de eso, porque nombraste a Boquitas Pintadas eran buenas, porque ellas tocaban. O sea, sí, ellas tocaban, sí. Ese sentido de que estas sí, hasta tocaran. Estuvo raro que se fueran. O sea, yo pensé que eran más de este lado del rock underground, ¿no? Ajá, ajá. Pero pues pudo más allá lo comercial, la percha y todas esas cosas. Sí, porque, bueno, ahí dicen que Boquitas Pintadas, la crítica principal, que no le gustaba ver a las chavas así, era Raúl Velasco, que fue el que le dijo, no, es que
porque le dijo a Sergio Andrade, a mí no me gusta este El grupo. que destrozó todo. Ajá, y bueno, ya luego Sergio Andrade pues hizo sus fórmulas y pues, se metió en problemas, ¿no? Ahorita, por cierto, ahorita que lo estamos mencionando en estos días de junio, estamos a 24 de junio, por estas fechas acaba de sacar un tema, Sergio Andrade, después de, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, digo, bueno, pues al final la fama, buena o mala, pero ahí queda y se sigue buscando, ¿no? Sí. Pero a mí me interesa porque tú sigues tocando, entonces se da el reencuentro de Flor de Metal en el 2005. ¿Por qué no continuaron? No hubo más giras, no hubo más presentaciones. Pues es una triste historia. O sea, nos juntamos para tocar gracias a Monquiqui, que Gabo aceptó. De hecho, yo vivía en Temascalcingo. Se fueron Sibila y Gabriela a ensayar ahí. Tuvimos un mes para montar las nuevas y para hacer, bueno, Gabo ya con su teclado ultramoderno, pues ya hizo algunos arreglitos a las viejas canciones y ya traía unas secuencias hechas, entonces ya nada más me dio las canciones, bueno, voy a montar la batería, porque ahí ya no hubo chance de que pues quítale, pone, si acaso algunos detalles, ¿no? Pero ya prácticamente ya traía montadas las secuencias. Y sin batería, porque yo siempre le pedí, ¿sabes qué? No montes la batería, o sea, a mí me apasiona componer y arreglar, dame chance, o sea, quítale la batería, yo quiero participar. Entonces, bueno, se dio el concierto, nos fue bastante bien y de ahí surgieron muchas propuestas. Oigan, ¿por qué no continúan? Vamos aquí, vamos allá. Entonces, al poco tiempo, Gabriela tuvo la idea de que continuáramos, pero ya ella quería hacer la empresa. O sea, ella ya traía, ¿cómo te diré? Mucha visión por todo lo que viajó con Tania. Y bueno, Sibila también estuvo con Astrid Haddad, o sea, como que ya traían otra visión, pero Gabriela era la que tomó la iniciativa, fue la que tomó la iniciativa. Bueno, yo quiero que hagamos Flor de Metal, pero yo voy a hacer la empresa y etcétera, ¿no? Hablamos de finanzas y yo dije, sí, pues seguimos haciendo la música como antes, ¿no? Sí, pero yo soy la empresa. Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo, tú, Sibila, pues yo también. Yo dije, pues ya dejo el magisterio porque, como te decía, trabajaba yo en el arte en escuelas y me dedico a viajar tocando con Flor de Metal. O sea, yo nunca tuve ninguna duda de que podíamos salir adelante. Pero de pronto, no sé qué pasó y Gabriela se fue el proyecto, se fue a vivir a Mérida y nos dijo que desde allá íbamos a ensayar. Y me quedé esperando las nuevas pistas para trabajarlas. Nunca llegaron. Y se esfumó el proyecto y ahí murió todo. Wow. Entonces ahí, ahorita Gabriela García no se está dedicando a la música. Lo ignoro, pero sí, claro que sí, o sea, ella es música de Hueso Colorado y no creo que pueda dedicarse a algo más teniendo el talento que tiene, ¿no? Porque ella y Silvia pues son talentosas. Sí, claro. De quienes yo aprendí también muchas cosas. Y sí, luego me llegan ahí tips de que pues anda tocando aquí, luego se fue a vivir a Guadalajara y se fue a vivir así a los lados. Y siempre cerca de la música o también con actores como que les da clases de música o algo así. Ok. Ya.